Vamos ahora a hablar un poquito de las respiraciones, cómo es la mejor manera de manejar la respiración durante esa fase latente del parto, es decir, cuando todavía no nos hemos puesto de parto, en la fase activa del parto, y también qué es lo que tenemos que hacer en la fase activa del parto y en el expulsivo. Es probable que hayas oído hablar de muchos tipos de respiraciones, pero a mí no me gusta explicar muchos porque me he dado cuenta que luego cuando estáis ya en el paritorio, en la dilatación, muchas veces os agobiáis mucho porque no os acordáis cómo era esta respiración, cómo era esta otra. Entonces a mí me gusta daros dos pinceladas básicas de la respiración. Primero, lo ideal es imaginarnos que nuestra respiración va muy lenta y muy pausada en vez de hacerla superficial y rápida. ¿Por qué? Es decir, el jadeo este que muchas veces oímos de... Ese jadeo no es adecuado. ¿Por qué? Porque cuando respiramos así lo que estamos haciendo es hiperventilar. Esto quiere decir que aumenta el CO2 en nuestro cerebro y disminuye el oxígeno, y lo que nos pasa es que nos mareamos. Y al final, sobre todo cuando hacemos esta respiración muy seguida, lo que acabamos es agotadas además de mareadas. Entonces esa respiración hay que intentar evitarla y pasar a esta otra que te voy a explicar ahora. Yo solo recomiendo esta respiración de jadeo, esta rápida, en un momento determinado del parto, y es en el expulsivo, cuando va a nacer el bebé. Puede haber un momento en el que tu matrona o la persona que te está acompañando en el parto te diga que no empujes para controlar la salida de la cabecita y así proteger el perine, y puede ser difícil sobre todo controlar esta sensación de empujo, sobre todo si no tienes epidural. Entonces en ese caso sí que recomiendo ese jadeo, porque haciendo esa respiración es muy difícil empujar, entonces ahí sí que lo recomiendo, pero como en realidad son 5, 10, 15 segundos como máximo, no va a dar tiempo ni a que nos mareemos, ni a que nos cansemos, ni nada. Entonces solo en ese momento yo recomiendo ese jadeo, cuando nos digan que no empujemos y tengamos muchas ganas de empujar. En el resto de la dilatación, que normalmente son bastantes horas, pues lo que suelo recomendar es hacer una respiración tranquila y pausada. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo tenemos que acompañar con la contracción. Y yo recomiendo siempre al principio y al final de la contracción hacer una respiración lenta y profunda para prepararnos y para relajarnos, y luego ya ir aumentando un poquito esa velocidad y hacerla un poquito más superficial, pero nunca llegar al jadeo. Te voy a poner un ejemplo de cómo sería una respiración. Siempre para intentar evitar ese jadeo y respirar muy fuerte y muy superficial, lo que te recomiendo es que te imagines que tienes una vela delante tuya que no quieres apagar. Si tú apagares esa vela, es que estás respirando demasiado superficial y demasiado fuerte. Entonces, lo que te decía, a medida que va aumentando la contracción, vamos haciéndola un poquito más superficial y un poquito más rápida, para luego otra vez ir disminuyendo esa intensidad hasta hacer una respiración profunda al final. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que esto que hago yo con el dedo es la contracción, y este punto de aquí arriba es el punto de máximo dolor de la contracción, ¿vale? Entonces sería así. ¿Bien? Yo creo que sí que se ha entendido bien, ¿verdad? Bueno, pues eso, es sobre todo importante pensar en eso, en que no tenemos que llegar a esa respiración muy rápida y muy superficial. Es verdad que hay veces que en el acmé, en el pico ese máximo de la contracción, nos es inevitable hacerlo un poquito más rápido y más superficial, no pasa nada, pero hay que controlar mucho esa subida y esa bajada para que durante esos minutos que dura la contracción no estemos haciendo una respiración muy rápida que nos llegue a marear.
También te quiero hablar de algo que creo que es muy importante, y es que si nosotros aprendemos a controlar la inspiración y la expiración, inspiración es cuando metemos el aire en el cuerpo y expiración es cuando lo expulsamos, nos va a ayudar mucho también. Se ha comprobado que cuando le damos prioridad a esa inspiración, como que nuestro cuerpo se activa, y si le damos prioridad a la expiración, nuestro cuerpo se relaja. Entonces, en estos momentos que lo que queremos es relajarnos, sería conveniente darle un poco de importancia, un poco de relevancia a la expiración. Esto sobre todo nos puede ayudar mucho en esa fase prodrómica en la que estamos en casa, que ya se nos puede hacer un poco larga, etcétera. Esta respiración nos puede ayudar mucho a relajarnos. ¿Cómo haríamos para darle importancia a esa expiración? Pues la manera más fácil es contándola, los segundos durante la respiración, y para eso lo que haremos será darle menos segundos a la inspiración y más segundos a la expiración. No hay unos segundos adecuados, sino que tienes que buscar los que se adaptan a ti, ¿vale? Yo te recomiendo que empieces por algo facilito, por ejemplo 3 segundos de inspiración y 5 segundos de expiración, y vayas viendo cómo lo vas llevando. Si ves que aguantas un poquito más, puedes darle 4 segundos a la inspiración, por ejemplo, y 6 segundos a la expiración, e ir aumentando ahí un poquito hasta que tú siempre que notes que estás confortable con esa respiración. Te voy a poner un ejemplo cómo hacerlo. Cuando hago con el dedo así es que estoy inspirando, y cuando hago con el dedo así es que estoy expirando, ¿vale? Entonces sería así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Así sería como lo podrías hacer. A medida que tú vas inspirando y expirando, yo lo que te recomiendo es que lo vayas contando mentalmente esos segundos, y ya te digo, empieces con poquito, lo vayas viendo cómo lo vas llevando, y si quieres puedes ir aumentando los segundos o quedarte ahí, no hace falta que lo cambies si ahí estás cómoda. Te puede ayudar mucho, además, notar cómo en la inspiración hinchas el pecho, notas como que se abren tus costillas y tu pecho se hincha, y cuando expiras como que tus costillas se cierran y tu pecho expulsa todo el aire que tienes dentro. Además, concentrarte en todo esto, además que te concentras en la relajación de tus músculos, te va a ayudar muchísimo a desviar esa atención del dolor. Todas estas respiraciones que te he explicado las puedes hacer tanto en la fase prodrómica como en la fase activa de parto, es decir, antes de ponernos de parto, que normalmente estamos en casa, etcétera, como en la fase activa de la dilatación, que es más frecuente que estemos en el hospital, e incluso hasta el expulsivo. Recuerda que el jadeo solo lo hacemos cuando nos pidan que no empujemos para controlar la salida de la cabecita, que no tiene por qué ser en todas las ocasiones, pero sí que puede ser más frecuente que nos la pidan ahora. Y te voy a dar un último truco, y es que durante la fase activa de parto, cuando ya nos duelen bastante más las contracciones y hay veces que no es tan fácil controlar esa respiración tan despacio como te cuento, nos puede ayudar mucho el vocalizar. ¿Qué significa? Pues el expulsar el aire con la boca abierta, incluso diciendo alguna vocal, mientras tenemos ese pico máximo de contracción. Esto nos va a ayudar mucho a relajar toda la zona del tórax, toda la zona del perine, y nos puede ayudar mucho en la dilatación. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Pues sería algo como así. Puede que te resulte extraño, pero nosotros lo hemos comprobado, las matronas, que cuando las mujeres practican este tipo de respiración cuando están en la fase activa de parto, controlan muchísimo mejor el dolor, lo llevan mucho mejor, incluso cuando hay momentos en la fase activa de parto que empiezan con ganas de empujar, pero todavía no es muy recomendable empujar porque todavía hay un poco de cuello. Todavía, ¿recuerdas que te explicaba que el cuello tiene que llegar hasta los 10 centímetros de dilatación, que ya no hay cuello para poder empujar? Hay veces que empezamos con ganas de empujar un poquito antes, cuando estamos con 7 u 8 centímetros de dilatación. Y si ese cuello no está muy blandito, que se vaya dilatando solo, pues, y empujamos con fuerza en ese momento, pues lo que podemos hacer es que se produzcan pequeñas heriditas en el cuello. Entonces lo ideal es no empujar, pero hay veces que es un poquito difícil, sobre todo si no tenemos epidural. Entonces esta respiración vocalizando nos puede ayudar mucho a no empujar en esa etapa en la que a lo mejor podemos tener más ganas.